A ver, para entender cómo funcionan las cosas hoy, a veces no queda de otra que escarbar en el pasado. Y hoy vamos a hacer justo eso. Nos vamos a meter de lleno en un capítulo de la historia de Estados Unidos, uno que casi nadie recuerda. Una época en la que las comunidades, ojo, no el gobierno, eran las que creaban sus propias redes de seguridad. Es una historia increíble de resiliencia que de verdad se ha quedado como perdida en el tiempo. Y para arrancar, empecemos con una pregunta que nos va a guiar en todo este análisis. Hay que imaginarse el Chicago de 1919, una ciudad llena de desigualdad, de tensiones raciales. En ese escenario tan complicado, ¿cuál grupo étnico dirían que tenía la mayor cantidad de seguros de vida? La respuesta, de verdad, es algo que no se espera. Y aquí viene lo increíble. Miren este dato, 93.5%. Esa era la cifra para las familias afroamericanas. O sea, el grupo con más seguros de todos, por encima de cualquiera, incluso de los blancos nativos. La pregunta entonces es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible algo así? Estamos hablando de una época de segregación brutal, de muchísimas dificultades económicas. ¿Cómo lo lograron? Bueno, pues la primera pista para resolver este misterio la encontramos en el modelo que perfeccionó otro grupo que también enfrentaba unos desafíos enormes, los inmigrantes. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, hay que pensar en esta cifra. Para el año 1900, el 60% de la gente en las 12 ciudades más grandes de Estados Unidos eran inmigrantes o hijos de inmigrantes. Una transformación demográfica total que obligó a millones de personas a construir desde cero nuevas formas de apoyarse. Y la densidad de estas redes era impresionante. Veamos un ejemplo muy concreto. En Springfield, Illinois, una comunidad italiana de menos de 3,000 personas tenía ni más ni menos que 12 sociedades de ayuda mutua. Y no eran simples clubes sociales, daban servicios clave, desde conseguir un lugar donde vivir y clases de inglés, hasta ayudar a encontrar trabajo. Pero claro, este modelo de autoayuda no le gustaba a todo el mundo. Figuras tan importantes como Theodore Roosevelt veían a estas sociedades como un peligro para la unidad del país. El temor era que, en lugar de ayudar a la gente a integrarse, lo que hacían era crear pequeños mundos aparte. Y esto nos lleva directo al corazón de la historia, cómo las comunidades afroamericanas tomaron este modelo y lo llevaron a otro nivel. Y no lo hicieron por gusto, sino por pura y absoluta necesidad frente a una exclusión total. La razón de fondo fue la exclusión. Así de simple. Como se les negaba la entrada a las grandes organizaciones fraternales de los blancos, a los afroamericanos no les quedó más remedio que crear las suyas. Construyeron todo un universo paralelo de apoyo, hecho por y para ellos. Y lo que levantaron fue algo gigantesco. Pensemos que para 1904, solo 3 de las organizaciones fraternales afroamericanas más grandes ya sumaban más de 400,000 miembros, una cifra que para la época era una barbaridad. Pero no estaban todos en un solo lugar. Esas mismas 3 organizaciones tenían 8,000 logias o sedes locales repartidas por todo el país. Era una red nacional de verdad impresionante, un testimonio de su increíble capacidad para organizarse. Y lo de Chicago no fue un caso único, para nada. En Filadelfia se hizo una encuesta que arrojó un resultado igual de loco. El 98% de las familias afroamericanas tenían al menos a una persona asegurada. Esto nos habla de una resiliencia económica y comunitaria fuera de serie. Además, no estamos hablando de organizaciones anónimas. Entre los miembros de los masones de Prince Hall, que es la más antigua de todas, había gente que literalmente cambió la historia de Estados Unidos. Nombres como W. M. Boyd Dubis o Thurgood Marshall, que llegaría a ser juez de la Corte Suprema. Pero hay una parte de esta historia que casi siempre se olvida, y sin la cual no se entiende nada. El papel de las arquitectas invisibles de todo este movimiento. Sí, porque, contrario a lo que se podría pensar, las logias fraternales no eran un club de hombres. Para nada. Las mujeres no solo participaron, sino que fueron líderes, piezas clave de todo esto. Y muchas veces crearon sus propias organizaciones. Desde la nada. Un ejemplo perfecto, las Ladies of the Maccabees, una de las sociedades fraternales más grandes, y era manejada y financiada enteramente por mujeres. A sus logias las llamaban colmenas, y ofrecían cosas súper innovadoras para la época, como seguros de maternidad. Y el impacto a largo plazo de estas redes, sobre todo para las mujeres, fue tremendo. Un dato que lo dice todo. En Pensilvania, el 76% de la gente que vivía en los hogares para ancianos de estas sociedades eran mujeres. Ellas no solo las construyeron, sino que también fueron las principales beneficiadas.
Y con todo esto en mente, llegamos al punto clave. Ya no se trata solo de qué hacían estas sociedades, sino de qué significaba para ellas la palabra ayuda. Aquí es donde se ve el choque de dos mundos, dos filosofías totalmente opuestas. Para las sociedades fraternales, la ayuda se medía en qué tanto fomentaba la autosuficiencia, el carácter, la independencia. En el modelo estatal moderno, en cambio, el foco suele estar en la cantidad de dinero que se da. Son dos visiones del mundo completamente distintas. La revista más importante de este movimiento, el Fraternal Monitor, lo resumió a la perfección. Ellos decían que las pensiones del gobierno atacaban la raíz misma de la vida y el carácter nacional, porque destruían la idea de responsabilidad individual. Ese era el pilar de toda su filosofía. Su objetivo no era solo dar un cheque. Era, sobre todo, cultivar el carácter. Fomentaban cosas como la independencia, la autosuficiencia, la capacidad de planificar el futuro, la experiencia en negocios. Consideraban que estas habilidades eran tan valiosas o incluso más que el dinero mismo. Y todo esto nos deja con una reflexión para el final. Hoy, en un mundo donde las redes de seguridad dependen casi por completo del Estado, vale la pena detenerse a pensar: ¿qué hemos ganado con este cambio y qué es lo que pudimos haber perdido en el camino? Es una pregunta sobre ese equilibrio delicado entre la seguridad y la autonomía de las comunidades que sigue tan vigente hoy como entonces.